está el nombre de la persona que va a reemplazar a Matías Culfas y el nombre es el de Daniel Scioli. Era uno de los tantos nombres, Nazarena, ¿cómo estás? Que estaban en danza durante estas últimas horas. ¿Cómo están, chicas? Y estamos hablando de Daniel Scioli, exdiputado nacional, sí, estuvo también en la vicepresidencia, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y el último puesto que ocupó hasta recién nomás era embajador de la Argentina en Brasil. Venía gestionando bien. Tenía, tenía una mirada muy favorable de todos los sectores con respecto a su labor, ¿no? Como embajador de Brasil, en una situación bastante complicada, ¿no? Con Bolsonaro como presidente. Totalmente, era la mirada de propios y ajenos, ¿no? La gestión que venía manteniendo Daniel Scioli en este sentido. Le han ofrecido entonces el puesto de ministro de Desarrollo Productivo. Ha aceptado frente a una serie de abanicos también, que había una serie de posibilidades. ¿Sí? Aparecía Victoria Tolosa Paz como posible candidata. Aparecía también Cecilia Todesca, alineada bastante, sí, también a la gestión de Alberto Fernández. Se hablaba de Augusto Costa también, se ha mencionado su nombre al posible ministerio. También se hablaba de Hernán Lecher. Bueno, habían aparecido varios nombres, varias versiones, sí, como ministro de Desarrollo Productivo, pero finalmente ha quedado el ahora, bueno, en realidad cuando se ha publicado en el boletín oficial, ex embajador de la Argentina en Brasil, ¿no? ¿Podemos comentar algo? Ayer Daniel Scioli participó de un acto junto con Matías Lames, ministro de Turismo, y allí estaba también el ministro de Interior, Guado de Pedro. Guado de Pedro puntualmente se deshizo en alabanzas hacia la gestión que está desarrollando Scioli como embajador de Brasil. Hubo casi un abrazo entre ambos a la hora de que el ministro de Interior calificara su gestión en Brasil como muy, pero muy productiva. A propósito del puesto que ocupará a partir de las próximas horas frente al Ministerio de Desarrollo. Las últimas veces que habló Daniel Scioli justamente tenía que ver con las negociaciones para que Argentina pudiera acceder a la energía y con la llegada de turistas a nuestro país, también post pandemia, una noticia muy bien recibida por aquellos lugares turísticos que estaban necesitando ese retorno. No, totalmente. La verdad que la relación bilateral que ha comenzado a establecer entre Brasil y el Argentina, o mejor dicho, reforzar, ¿no? La relación entre estos dos países latinoamericanos ha sido muy productiva, ¿sí? Como vuelvo a decir, es la mirada que mantenían tanto propios como ajenos y ahora tiene otro desafío pensando que tiene la aprobación de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Pareciera ser más un alfil kirchnerista que lo que podría haber propuesto Alberto por estas horas. Sabemos que durante todo este día, a partir de que se conoció el pedido de renuncia, la Quinta de Olivos estuvo repleta del círculo rojo del presidente. Muchas reuniones, mucho diálogo, tenso diálogo, sí, allí en la Quinta de Olivos, pero finalmente ha quedado Daniel Scioli como el nuevo ministro de Desarrollo Productivo con grandes desafíos por delante. Ahora, ¿cuál es el perfil de Daniel Scioli? Me parece que no es un perfil que desentone mucho con lo que veníamos teniendo, digamos, es más bien un perfil conciliador, dialoguista, ¿no? Sí, habría que ver cómo comienza a manejarse con el principal desafío que mismo marcó la vicepresidenta, que tiene que ver con la administración de los dólares, ¿sí? Digamos que ahí ha comenzado el conflicto de todo esto, cuando ella dice en el acto de YPF, los dólares, Alberto agarró la lapicera, usó la lapicera para poder administrar mejor los dólares, porque los dólares están yendo, por ejemplo, de la mano de Techint. Bueno, veremos de qué manera ahora Daniel Scioli como ministro de Desarrollo Productivo contribuye a poder redistribuir estas divisas que sabemos son escasas y hoy la industria las está reclamando y fuerte, ¿sí? La industria está teniendo en este momento un problema a la hora de generar las importaciones necesarias para producir aquí en la Argentina y seguir desarrollando, seguir aportando a este crecimiento económico sin que se vea la típica restricción externa y el cuello de botella que se ve cuando la economía vuelve a crecer, ¿no? Ahí me parece que va a tener el principal punto y seguir apuntalando a las pymes, seguir apuntalando la reactivación económica que ya está en niveles de 2019. Me parece que va a tener varios desafíos, varias aristas a tener en cuenta que son nada fáciles de equilibrar en este momento. Nasa, hablaste de las reuniones y a eso hacíamos referencia en el comienzo del noticiero de hoy con, Fernando Fraquelli, que estaba allí en la puerta de la Quinta de Olivos, pero también mucha red social a través de mensajes, básicamente a través de Twitter, ¿sí? Allí el gobierno se manifestó desde muy temprano, primero con el tuit de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego el presidente y también la oposición que en las últimas horas está pidiendo que lo que no se dijo
porque estaba en off, ahora se diga en on. Están reclamando un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo Nacional informe sobre lo que apareció en esos tweets y que terminó con la salida del ministro de Desarrollo Productivo, con Matías Culfas. Bueno, algo de eso intentó elucidar Cristina Fernández de Kirchner en la serie de tweets que ha publicado durante esta tarde. Vamos a hacer una suerte de raconto para ver por qué hoy estamos metidos en este conflicto y por qué sale Matías Culfas y entra Daniel Scioli. Resulta que, como decía hace un rato, Cristina Kirchner ayer en el acto YPF decía que Techint estaba fabricando la chapa laminada en Brasil y que después en Argentina utilizaba los dólares del Banco Central para comprarse a sí mismo los productos que fabricaba en otro país. Techint adquiere dólares a precio oficial para pagarse a sí mismo lo que trae para hacer el gasoducto. Exactamente, para insumos centrales para la construcción del gasoducto. Ella denuncia eso, hablaba de 200 millones de dólares que se han salido bajo ese aspecto. Entonces, pasadas las horas, trasciende un off, bueno, es como un término muy de nicho, ¿no? Digamos que es un off, expliquémoslo, porque estamos hablando del off desde muy temprano, es esta información que dan, por ejemplo, ministros, ahí está la captura del WhatsApp que además aclara, ¿no? Esto es en off. Me parece que no estaríamos hablando de esto si no, la introducción no dijera eso, información en off, no alcanzo a verla ahora, ¿no? Pero si no tuviera esa aclaración, no estaríamos hablando de esto. Cuando hablamos de un off, básicamente estamos hablando de una información off the record, ¿sí? Digamos, detrás del vivo. Sería información que un funcionario, que un secretario, que un presidente quiere transmitir a periodistas para que se haga pública, pero por algún motivo no puede, no quiere decirlo de manera, que no puede decirlo por él mismo, ¿sí? En on sería, en vivo. Claro. Entonces, este off que trasciende por WhatsApp, que sale del Ministerio de Desarrollo Productivo y que evidentemente Matías Culfas también se hace cargo porque Alberto Fernández le pide la renuncia, viene a echarle la culpa, si se quiere, o atribuirle la responsabilidad de haber firmado con Techint, empresa criticada por Cristina Fernández de Kirchner, a la misma vicepresidenta. Mira, vamos a ver qué es lo que dice este off, este mensaje, si podemos volver a la captura de pantalla anterior que justamente mostraba este mensaje que se difunde. Ahí lo tenemos. Bueno, está en chiquito, pero les traduzco. Dice, información en off. La lapicera en realidad la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fueron los que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint. Es decir, Cristina Fernández de Kirchner se queja de Techint, pero el organismo, la Integración Energética Argentina, IASA, es el responsable de cerrar los negocios, cerrar la licitación con Techint, y hoy en día ese organismo está llevado adelante por dirigentes kirchneristas. Entonces, ese mensaje después sigue y dice, ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y empiezan a hacer una serie de explicaciones muy técnicas respecto de los espesores de los caños. Una chapa de 33, creo que es una chapa, lo que se referencia de 33 milímetros de espesor. ¿Por qué no pidió de 31? Para que se pueda construir aquí en Argentina y no en otros países y demás. Lo cual ahí hay un dato que es grave. Si no fuera que Cristina Fernández de Kirchner después lo aclaró, que es el pliego hecho a medida de lo que quería Techint. Podría de repente eso causar una denuncia de la oposición, si quisiera. Que es la que está preguntando justamente ahora por la información al respecto. Exactamente. Pero por eso después la vicepresidenta sale a aclarar en esta serie de tweets que ahora sí podemos pasar esta desmentida, si se quiere, al ex ministro de Desarrollo Productivo, y dice, muy injusto y sobre todo doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos, haciendo referencia a Culfas, lo peor de todo sin dar la cara, en off. Claro, información que trasciende por detrás, pero no sale Culfas a decirlo al menos en estos términos, porque algo parecido en radio ya había dicho. Utilizando periodistas, con errores y aciertos siempre hablé y actué de frente. Y acá es cuando en el próximo tuit podemos ver cómo justifica la vicepresidenta la transparencia, ¿sí?, a la hora de arreglar con Techint la licitación para la construcción de los caños. Dice, el off distribuido a periodistas por el Ministerio de Producción expresa, bueno, los funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones, cuenta el off que decíamos recién, y ahí aclara, en realidad, la única empresa que estaba apta para llevar adelante la construcción de estos caños, de acuerdo un estudio que llevó adelante la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero, era solamente SIAT, que era
era justamente la empresa hermana de Techint. Y como era la única empresa habilitada a fabricar los caños, los tubos, a la medida que la inversión necesitaba, que el gasoducto Néstor Kirchner necesita, por eso se terminó arreglando la licitación con esta empresa y no con otra. Es decir, dejando en claro, dejando totalmente transparente que no se trataba una medida, un pliego a la medida de Techint, sino que en realidad Techint cumplía con los requerimientos necesarios para poder llevar adelante la construcción de estos tubos y no otra empresa. Bueno, Energía Argentina en su Twitter, en Twitter original, que comparte Cristina, que comparte Alberto, además, hacía la aclaración de por qué tenían que ser 33 milímetros el espesor de la chapa, porque obedece a una normativa. Pero para sumar más información, Energía Argentina, ¿qué hizo? Le solicitó a la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos información acerca de quién podría llegar a responder a hacer una chapa con ese espesor. La respuesta fue que solamente SIAT, o sea, que pertenece a Techint, era quien podía cumplir con eso. Y pese a esto, miren lo que hicieron, un proceso licitatorio internacional para que otras empresas extranjeras pudieran también presentarse y que no sea la única opción, la única opción viable, esta que estaba en Argentina. Bueno, ¿qué pasó en ese proceso licitatorio? No se presentó nadie más que SIAT. Claro, esto a propósito también de lo que planteaba recién Nazarena, ¿no? Que aparecía por allí una empresa nacional, por el Compre Nacional, ubicada en Villa Constitución, que da cuenta justamente de la posibilidad de que esta chapa laminada fuera de 31 milímetros, pero fabricada en el país. Bueno, la empresa en el marco de esto, ¿no? La empresa mencionada en este off es Empresa Laminados Industriales. Este off del Ministerio de Producción planteaba por qué no arreglaron con Empresa Laminados Industriales de Producción Nacional y se fueron a buscar los caños a Techint, con la denuncia o con la crítica previa que había hecho la vicepresidenta solamente un día atrás. ¿Sí? El organismo que se encarga de arreglar la licitación es justamente dirigido por referentes kirchneristas, por alfiles kirchneristas. Bueno, acá lo que viene a explicar este comunicado es que los requisitos, digamos, el marco normativo que necesitan a la hora de llevar adelante estos caños solamente los podía proveer Techint, bueno, en este caso SIAT, que es la empresa subsidiaria de Techint, y que por eso solamente se había negociado con ella, pese a las licitaciones planteadas. Y lo que está muy complicado es el tema de las válvulas, que parece que no hay en realidad todavía una seguridad. Es la segunda parte, ¿no? de este comunicado que aparece allí en el off. Bueno, ahí aclara, ¿no? El mismo off distribuido a periodistas, dice, por el Ministerio de Producción, expresa. Y también adjudicaron la provisión de válvulas a una empresa importadora en lugar de un fabricante argentino. Bueno, y ahí lo que aclaran es, este punto no merece mayores aclaraciones, dice el comunicado, ya que el proceso licitatorio para la adquisición de válvulas aún se encuentra todavía a proceso, desarrollar, ¿no? en proceso, exactamente. Así que, bueno, una desmentida bastante categórica, ¿no? Justamente de la Cámara de Energía, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A partir de eso, bueno, Alberto Fernández responde también en busca de volver a reparar el honor, si se quiere, o la credibilidad de la vicepresidenta, decide pedirle la renuncia al ahora ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas, y ha entrado Daniel Scioli. Nasa, consultarte, hasta ahora lo que sabemos es la renuncia o la salida, mejor dicho, porque es el pedido de renuncia del ministro de Desarrollo Productivo. El equipo que lo acompañaba a Culfas en el ministerio todavía no se ha manifestado respecto a su salida, ¿no? Todavía no se ha manifestado respecto de su salida, pero es probable que algunos también caigan. A ver, hay que tener en cuenta que cuando se fue Roberto Feletti, sus segundos y sus terceros también se han ido. Bueno, si responde